y estuve inicialmente en Santa Cruz de la Sierra, después en Sucre, después en Cochabamba, La Paz y varias veces, y ahora es un gusto estar en Tarija, una ciudad que siempre me dijeron que era muy bonita, que tenía un clima muy agradable y por lo visto es exactamente así, aunque mal llegué y ya me voy. Bueno, entonces el tema ya está claro y me gustaría decirles que lo que voy a exponer, a ver, ¿dónde es el abajo es esto? Sí, lo que voy a exponer es el resultado de una investigación muy larga que realizamos en la década pasada en mi universidad, en el programa de posgrado, pero también contando con la participación de universidades extranjeras, ¿no? La Universidad de Pretoria en la República de África del Sur, de Sudáfrica, y la Université Gustave Eiffel, donde mi amigo Freddy y yo estudiamos, en Francia, ¿no? Entonces, en algún momento esto vendrá claro. Bueno, entonces la señorita casi me hizo un favor, porque dijo que yo era profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Lo que me hubiera gustado mucho, no tanto porque la universidad sea tan famosa, pero como me gustaría mucho vivir en Río de Janeiro. Pero la verdad soy profesor de la Universidad de Río Grande do Sul, ¿no? Que es un departamento en el sur de Brasil, es el departamento que más meridional, ¿no? En la frontera con Argentina y con Uruguay, como el mapa muestra, ¿no? Y con muchas similitudes en la cultura, también con parte de Argentina, La Pampa, y con Uruguay, ¿no? Y la foto que aparece es un equipo que nos proyectó universalmente, es un simulador de tráfico, disculpen, que opera desde 1996 y ya nos rindió diversas investigaciones muy buenas, muy interesantes, pero no es sobre ellas que voy a hablar. Y entonces mi universidad, ¿no? Que tiene esa sigla impronunciable, ¿no? Pero es la Universidad Federal de Río Grande do Sul, es un departamento, pero es una universidad federal, y es una universidad bastante conceptuada, por el 8º año consecutivo es la mejor universidad federal de Brasil, y es de las mejores públicas, atrás de la USP. Bueno, entonces hablando un poco sobre los materiales tratados con cemento Portland para pavimentos, probablemente ya hayan visto esa gráfica, esa figura, donde se muestra, se comparan y se combinan los contenidos de cemento y el contenido de agua, ¿no? Entonces vi que el ponente que estuvo antes habló sobre hormigón, sobre losas de hormigón, ¿no? Sobre pavimentos rígidos que se caracterizan justamente por tener un alto contenido de cemento y un alto contenido de agua que los permite su aplicación, ¿no? Después tenemos cementos con alto, discúlpeme, productos con alto contenido de cemento pero con poca agua, como por ejemplo el hormigón compactado con rodillo, ¿no? Y estamos acá, o sea, lo que nosotros designamos como reciclaje profunda de pavimentos es lo que en inglés se dice full depth reclamation. Entonces son materiales que tienen contenidos de cemento más bajos y también contenidos de agua más bajos, ¿no? ¿Y cómo surgen esos materiales? Lo que es un reciclaje de pavimentos es una técnica de aprovechar un pavimento existente que ya está damnificado, que ya está con problemas, y aprovecharlo como siendo una nueva capa base reforzada, ¿no? Con elevada resistencia, con módulos de formación elevados, durables, sobre la cual se deberá después ejecutar otra carpeta, ¿no? O por lo menos un tratamiento, porque esos productos, esas bases recicladas generalmente son muy abiertas, entonces no se las puede dejar expuestas. Entonces, como muestra esa secuencia de dibujos, tenemos acá un pavimento con, esto está en portugués, intenté buscar
cambiar todo, pero las figuras no las consigo. Entonces esta es la carpeta, en este caso una carpeta espesa de 10 centímetros, una base de granular, una base de piedra triturada, o como dicen aquí en Bolivia, piedra chancada, y este pavimento ya está con problemas estructurales, ¿no? Puede, por ejemplo, ya tener grietas en la carpeta, deflexiones muy elevadas. Entonces es necesario aportarle capacidad estructural. Muy común es hacer, bueno, se hace un fresado y se sustituye por un mismo espesor o una de carpeta, un espesor mayor, pero esta técnica no, esta técnica busca usar todo lo que hay en el pavimento a través de equipos. Después vamos a ver un video, ¿no? Un equipo como este que se muestra en esta figura, ¿no? En la figura central, que es una recicladora, después les doy los detalles, y esa recicladora tiene una pieza, una caja con un cilindro con varias piezas que cortan la carpeta y la mezclan con el material de base, hasta puede ser con el material de subbase, y la mezclan con el producto que va a reciclar el pavimento. Hoy hablamos sobre cemento, pero también hay alta experiencia internacional sobre asfalto espumado y también sobre asfalto en forma de emulsión. Pero bueno, hoy hablamos sobre cemento. Entonces, este equipo, esa caja, corta la carpeta, la mezcla con la base, con la subbase, y le incorporan cemento y agua naturalmente que es necesario para formar una nueva capa. Y esa nueva capa aquí está como base reciclada. Y como les decía, es necesario hacer algún tipo de protección asfáltica. Dependiendo del volumen de vehículos comerciales, si es una carretera con muchos camiones, tal vez sea necesario hacer una carpeta, ¿no? En caso de un tráfico más simple, puede servir un tratamiento, ¿no? Eso estructuralmente se define y sobre eso también hablaré. Los materiales entonces que constituyen ese material reciclado es el fresado asfáltico, que en la bibliografía internacional se suele llamar de RAP, Reclaimed Asphalt Pavement, es apenas la parte asfáltica, el material de base y eventualmente el subbase y cemento. Esos son los materiales. Y los porcentajes de esos materiales dependen de los espesores de las capas en el campo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, se tenía 10 centímetros de carpeta, 15 centímetros de base. Considerando los pesos unitarios, eso daría más o menos alguna cosa como 45% de fresado y 55% de base, ¿no? Y también debo decirles que en algunos casos, que no es el caso de Bolivia, pero en otros países donde se encuentran pavimentos con carpetas muy espesas por sucesivas capas de refuerzo, se puede desechar una parte y destinarlo a otra función. Pero para la realidad creo que de Bolivia ese no es un problema, ¿no? Y el hecho de que el porcentaje del fresado y del material de base sea definido en función de los espesores en el campo, no se exige que se hagan cateos. ¿Se dice cateos aquí? Calicatas, disculpen. Es que un poco me confundo también porque sí, es ahí, ¿no? Calicatas. Entonces, que se hagan calicatas por lo menos a 500 metros. Algunas normas hablan 300 metros, pero por lo menos 500 metros, y si se nota entre una calicata y la otra una gran variabilidad, entonces hacer alguna cosa intermedia. Esto es fundamental, porque la cantidad de cemento que se va a incorporar está relacionada el porcentaje de esos dos materiales y, claro, la resistencia que se quiere alcanzar. Y sobre eso enseguida les hablo en un
al tratar del primer tema, que es el método de dosificación, que consiste en cuál es el porcentaje de cemento que tenemos que incorporar a esa mezcla de fresado y material de base para alcanzar una determinada resistencia, ¿no? Y entonces nosotros desarrollamos en esa investigación amplia que hicimos durante varios años un proceso muy simple para dosificación. También voy a discutir algunos puntos sobre procesos constructivos, porque es algo que siempre genera dudas. Cuando empezamos esta investigación en Brasil hace un poco más que 10 años, habían 3 normativas nacionales y eran muy conflictuantes en varios aspectos, no eran uniformes. Entonces nosotros trabajamos mucho en eso hasta llegar a algunas conclusiones. Y por último, si no me extiendo de más hablando, les mostraré simplificadamente un método de diseño estructural de pavimentos con capas recicladas con cemento. Es una osadía de mi parte hablar en diseño estructural, teniendo a mi amigo Freddy Reyes presente, pero tenemos amistad suficiente para que él me corrija si digo alguna bobada. Bueno, entonces, método de dosificación. Entonces, ¿cómo empieza el proceso? Primera cosa, siempre se puede reciclar. Veremos en algunos minutos que existen procesos. Este que mostré con la máquina es un proceso de reciclaje in situ, ¿no? En el campo, con los equipos, sin transportar. Pero también existe la posibilidad de retirarse todos los materiales, llevárselos a una usina, a una planta, mezclarlos con cemento y volver a llevarlos al campo. Claro que esto no es lo más común, no es la práctica, pero también es hecho, y por 2 motivos. Dicen los que propugnan por este proceso de planta que hay más control, ¿no?, que el que existe en campo, y que también permite corregir eventuales problemas en la subrasante. Eso es importante que se entienda. El reciclaje va a resolver el problema de la capa que está con problema, ¿no? Si yo tengo un problema subrasante, no adelanta hacer un reciclaje de carpeta y base o subbase. Si el problema es en la subrasante, hay que resolverlos en este primero. Y en este caso sí es más indicado hacerse un reciclaje en usina. Estamos partiendo entonces de la idea que la subrasante no está con problema, que las deficiencias estructurales están en las capas superiores. Entonces este método, que es muy simple como verán, tiene 5 etapas. La primera es definir un porcentaje de cemento para ensayo de compactación, ¿no? O sea, tenemos aquí, esto supone que vamos a hacer, es imprescindible hacer un trabajo experimental preliminar. No se puede decir, bueno, llegó la recicladora, vamos adelante y vamos a ver qué pasa. No es así. Hay que definir cuál es el porcentaje de cemento que se aplicará en cada tramo, ¿no?, en cada segmento. Y esto puede variar bastante porque depende fuertemente de los espesores de las carpetas y de las bases. Entonces, precisamos definir en laboratorio, en primer momento, cuál va a ser el porcentaje de cemento que usaremos para el ensayo de compactación de fresado, base, cemento. Y definido ese proceso, ese porcentaje, enseguida muestro cómo es, hacemos el ensayo de compactación, ¿no?, como siempre, ¿no? Esto es interesante, que concluimos en nuestros estudios en Brasil, que es muy importante que la compactación sea hecho en la energía mayor, no sé si se dice aquí modificada. Entonces es que en Brasil existe, además de la normal y de modificada, hay una cosa llamada energía intermediaria, y algunos decían, bueno, mira, si este material es tan fuerte por el cemento, ¿para qué vamos a usar una energía tan elevada? Y mostramos claramente que hay que compactarse en la energía más elevada, en la energía modificada. Hecho esto, ya tenemos la curva de compactación y vamos a definir 3 porcentajes de cemento para ensayos de resistencia.
la del propio ensayo de compactación y más 1% menos 1%. Y con esto vamos a compactar y curar en cura húmeda probetas por 7 días y después haremos los ensayos de resistencia. Entonces aquí les muestro cómo definimos ese porcentaje de cemento para el ensayo de compactación. Estas figuras las desarrollamos durante muchos años de trabajo, ¿no? Y en ellas tenemos, por ejemplo, a la izquierda tenemos, entramos con el porcentaje de fresado asfáltico, vamos hasta una banda de color que identifica cuál es la resistencia que queremos alcanzar. Por ejemplo, en este ejemplo de la izquierda, de mi izquierda, sí, de la izquierda, es la resistencia a compresión inconfinada, el ensayo más simple que hay, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, una resistencia de 3,75 megapascales, si eso es lo que buscamos, y tuviéramos un porcentaje de fresado de 40%, entramos en esa gráfica de la izquierda y nos dice que, bueno, que el ensayo de compactación debe ser hecho con 3% de cemento. Puedo hacerlo con resistencia a compresión inconfinada o con resistencia a tensión indirecta, ¿no? Un ensayo muy común también. Y en este caso, por el ejemplo que muestro, es que si el proyectista desea una resistencia en tracción indirecta de 0,65 megapascales, que es un valor bueno, y si el porcentaje de fresado existente es 30%, entonces se llega de la misma manera, entramos con el porcentaje fresado, vamos hasta la banda de color de la resistencia que se desea y tenemos ahí, por ejemplo, 3,2, 3,3%. Esto para el ensayo de compactación. No significa que sea eso lo que haremos en campo, apenas que con ese porcentaje de cemento vamos a hacer el ensayo de compactación. De la misma manera que siempre, como lo hacen para suelo, como lo hacen para piedras chancadas. Y entonces, definidas las características de compactación, o sea, el contenido óptimo de humedad y el peso, la masa, el peso unitario aparente seco máximo, entonces vamos a compactar probetas con aquel porcentaje de cemento, disculpen, y otros dos. Generalmente 1% arriba, 1% abajo, pero eso es a gusto, ¿no? Y entonces vamos a compactar esas probetas, vamos a compactar 3 probetas por cada porcentaje de cemento considerado, o sea, al todo 9 probetas, las dejamos curando en cura húmeda por 7 días y después de los 7 días hacemos ensayos de resistencia, ¿no? Resistencia en compresión inconfinada o resistencia en tracción indirecta. Claro que siempre la compresión inconfinada es más simple, ¿no? Hasta para moldar, para compactar las probetas, pero también puede ser hecho. Entonces, aquí hay algunos cuidados, ¿no? Para cada porcentaje de cemento que se estudia se compactan 3 probetas. El control de humedad y de peso unitario seco es bastante, digamos, rígido. 7 días de cura en una humedad relativa muy alta, 95%, o sea, puede ser la misma cámara donde se curan viguetas de hormigón, ¿no? Y temperatura próxima a 23 grados, lo normal, ¿no? Aquí ustedes entonces ven el proceso de compactación para resistencia de compresión indirecta, inconfinada, disculpen, resistencia de compresión inconfinada. El martillo usado es de Proctor grande con 10 libras cayendo. El molde usado es cilíndrico con 10 centímetros de diámetro y 20 por altura y compactamos en 5 capas. Para resistencia a tracción indirecta usamos el molde Marshall, ¿no? De 4 pulgadas de diámetro por 2 pulgadas y media de altura y compactamos en los dos lados, pero en una única capa. Aquí, solo para comentar, ensayos de resistencia a compresión inconfinada, usando las normativas nacionales, todos las tienen, ¿no? Y si no quieren, pueden usar las internacionales, pero
Yo sé que existe un manual de normas bolivianas bastante amplio. Lo mismo para resistencia a tracción indirecta, ¿no? Y entonces, como para cada porcentaje de cemento compactamos y ensayamos 3 probetas, calculamos el promedio, la resistencia promedio, y si por acaso alguno de los valores está más lejos que 10% del promedio, lo retiramos y hacemos un promedio de las dos, por lo menos 2 probetas, ¿no? Pero esto no suele ocurrir. Y de esta manera llegamos a resultados para cada porcentaje de cemento de resistencia a compresión inconfinada y o resistencia a tracción indirecta. En nuestros estudios llegamos a la conclusión que cuando la base es constituida por un material granular, por una piedra triturada, una piedra chancada, que estos valores se alcanzan sin grandes contenidos de cemento. Entonces el contenido de cemento para proyecto, para aplicación en el campo, es aquel que nos proporcione una resistencia de compresión inconfinada a los 7 días de por lo menos 2,5 megapascales y o resistencia de tracción indirecta de por lo menos 0,4 megapascales. Y pronto, es eso. Como ven, es un proceso muy simple, ¿no? Y después, si quieren, lo que puede decir, bueno, y aquellas gráficas, cómo son, dónde consigo, después yo les paso algunos locales, algunas referencias que pueden bajar libremente por internet y dónde están. ¿Ah? Pero creo que el método es bastante simple, se realiza en cualquier laboratorio, porque al final de cuentas todo se resuelve con una prensa de resistencia a compresión inconfinada. Y creo que no hay laboratorio que no la tenga. Entonces, es bastante simple. Nosotros podemos dejar preguntas para el final, pero como son asuntos separados, si quisieran hacer alguna pregunta ahora sobre dosificación, estén a gusto. Dime. Nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Hicimos consideraciones, claro, la idea era tener digamos, un método bastante amplio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El porcentaje de fresado. Las normativas internacionales indican que el porcentaje de fresado debe estar entre 20 y 50% de la mezcla. Pero nosotros quisimos ir un poco además, un poco más lejos, y también ensayamos 70%. Esto porque en Brasil hay carreteras que tienen espesores de carpetas muy elevados, lo que hace que el fresado sea el material más presente, ¿no? Entonces, por eso estudiamos 20, 50, 70%. Para esas, y claro, y el restante es material de base, ¿no? O sea, si tengo 20% de fresado, tengo 80% de material de base, ¿no? Y para esas mezclas entonces hicimos todo ese proceso. O sea, determinamos contenidos de compactación, discúlpenme, hicimos ensayos de compactación, atención, respondiendo a tu pregunta, no cómo es el método, pero hicimos para cada mezcla un ensayo de compactación. O sea, si teníamos, por ejemplo, 20% de cemento y 80% de base, un ensayo de compactación. Si teníamos 50% de cemento, 50% de base, otro ensayo de compactación. O sea, la idea de tener un método que fuera muy simple en su aplicación, pero con fuerte base antes, ¿no? Entonces, por eso hicimos un estudio, y no solo con resistencia, hicimos también con módulos de deformación, módulo resiliente, hicimos ensayos de retracción, o sea, hicimos muchos ensayos, ¿no? Para llegar a decir, bueno, ahora tenemos todos los datos para proponer un método que sea simple, que ese era el objetivo, pero hicimos mucho trabajo antes. ¿Ah? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar alguna cosa sobre dosificación?
vean que todo esto que les he hablado es cuando tenemos una capa granular, ¿no? ¿Qué pasa? En algunas regiones de Brasil nosotros no tenemos materiales granulares. Y esto creo que es un poco semejante, por ejemplo, en las regiones de la Amazonía boliviana, Pando y Beni, ¿no? Entonces hay un notable ingeniero boliviano de Pando, ¿no? Que es Durval Párraga, tal vez ustedes lo hayan conocido, que estudió ya en su tesis de grado los materiales lateríticos que existen en la región, ¿no? Y es una excelente tesis, ¿no? Después Durval continuó con eso. Pero les digo que en Brasil hay una parte bastante significativa del territorio donde no hay piedras, no hay rocas. Hay sí esos materiales formados por la meteorización química. Ahí es diferente, no podemos usar los mismos ábacos para definir el porcentaje. Y hicimos esto también en Brasil, o sea, definimos no apenas para materiales granulares, no apenas para la piedra chancada, pero también para otros materiales, inclusive para bases existentes de suelo cemento y de hormigón compactado con rodillo, ¿no? Entonces, esta gráfica les mostré son cuando tenemos bases granulares. Procesos constructivos. Bueno, como les decía, cuando empezamos este estudio en Brasil había 3 normas en el país. Y decían cosas diferentes. Había preocupaciones. Bueno, ahí está, como ven, está más cerca la recicladora, ¿no? Ella no trabaja sola. De enseguida vamos a ver un video que muestra del conjunto. Ahí están los compactadores también. Pero, primera cosa, como les dije, reciclaje en el sitio o en la planta. Claro que cuando se piensa en reciclaje, se piensa reciclaje in situ, sea con cemento, sea con asfalto espumado, sea con emulsión asfáltica, ¿no? ¿Por qué? Porque es la más económica, porque todo aquello que sería nuevos materiales, así, o transporte de materiales, retirar los materiales del pavimento existente, llevarlos a una usina, traer de vuelta, todo eso no aparece. Y por eso también es sostenible, más sostenible, porque el consumo energético y las emisiones caen mucho, ¿no? Entonces siempre se piensa en reciclaje in situ. Pero les dije ya, y les repito, cuando la deficiencia estructural se debe a la subrasante, no van a resolver el problema con reciclaje in situ, ¿no? Y entonces en este caso sí es... lo indicado es retirarse todo el material por capas, ¿no? Se hace proceso común de fresar, ¿no? Como muestra la figura, y después retirar todos los materiales de base, llevarlos a la planta, primero hacer las correcciones. Puede ser un problema generalmente de drenaje la subrasante, ¿no? Dependiendo de la región. Entonces se resuelve el problema de la subrasante y ahí se viene con el material. Esto no es lo común, esto es una excepción. Lo común es el reciclaje in situ. Bueno, y vamos a ver ahora si todo funciona. Este es un video que muestra los diversos equipos y etapas de la ejecución. Les advierto que hay un equipo que no hace parte, ¿no?, del proceso, porque este video se hizo para reciclaje con cemento y para reciclaje con asfalto espumado. Nosotros no estamos hablando de asfalto espumado, entonces cuando aparezca alguna cosa negra, piensen que no existe, ¿ah? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, nosotros definimos en laboratorio cuál es el porcentaje de cemento. Vamos a trabajar con 3,2% de cemento. ¿Y cómo hago eso en el campo? Antiguamente, y aún se hace en algunos casos, Bitumen, a Streumaster binding agent spreader pre-spreads small amounts of cement. Computer-controlled metering feeders ensure high spreading accuracy. Capa, por ejemplo, 20 centímetros, preciso de tantas bolsas de cemento por metro.
y se distribuyen allá las bolsas de cemento y viene un operario, un trabajador y rompe con un cuchillo. O sea, es un proceso que hasta hoy se usa, no para reciclaje y sí para estabilización, especialmente cuando son vías muy poco importantes, ¿no? que no justifican una inversión pesada, ¿no? Pero entonces volvemos a la historia. ¿Cómo vamos a saber que estamos distribuyendo la cantidad adecuada de cemento? Hoy existen equipos que hacen, como el camión que está adelante, que distribuye exactamente el porcentaje de cemento en masa o en peso, es así que hablamos, ¿no? Y él va adelante entonces distribuyendo el cemento, ¿no? Toda esta parte que estoy mostrando es tecnología. Y en este caso reciclaje no se puede hacer sin tecnología. Si dicen, no, pero no tengo esos camiones, bueno, entonces hágala en planta. Saquen todos los materiales, mezclen los materiales en planta, transporten y háganlo nuevamente, compacten. Pero si van a hacer in situ, tienen que hacerlo con equipos que son muy importantes. Entonces el camión va distribuyendo, es un camión con control computadorizado. And foamed bitumen, a Streumaster binding agent spreader pre-spreads small amounts of cement. Computer-controlled metering feeders ensure high spreading accuracy. Equipos, siendo que, tres equipos, siendo que, como les decía, uno de ellos no va a estar en reciclaje con cemento, exclusivamente con cemento. Es un camión que transporta agua, ¿no? Para mezclar, en el ensayo de compactación definimos cuál era el contenido de agua que habría que mezclarle. Entonces el camión que mezcla agua, si fuera, pero no es, un reciclaje también con material asfáltico, habría otro camión, ¿no? Por eso que aparecieron dos camiones. Y atrás viene la recicladora. Ay Dios, ¿qué hice? Discúlpeme. Está. Y vamos de nuevo. Ahí está. Entonces el camión del asfalto no es necesario, solo un camión que distribuye cemento y otro con agua. Y ahora viene el equipo fundamental, que es la recicladora, ¿no? Ese equipo que corta la carpeta, que la mezcla con el material de base, que incorpora agua, que incorpora cemento. Ahí está. Entonces el agua entra. Ahora aquello negro, olvídense. Y va surgiendo entonces una nueva capa, ¿no? Y esa nueva capa, claro, es una capa, debe ser compactada, enseguida verán que aparecen rodillos, ¿no? Muchos rodillos, no uno apenas. Entonces atrás vienen, esta orden puede ser un poquito discutida, pero sería un rodillo pata de carnero, ¿sí? Pata de cabra, después uno liso, después una motoniveladora para el acabado y más rodillos lisos. Es muy importante que haya un conjunto de rodillos, no compactar solo con rodillo. ¿Por qué? Porque la recicladora tiene una producción muy elevada, ¿no? Recicladoras pueden hacer, por ejemplo, 1 kilómetro en un turno de trabajo. Y si solo tiene un rodillo, el rodillo va y vuelve, ¿y qué pasa? Bueno, va ocurriendo la hidratación del cemento antes de la compactación, va habiendo pérdidas de humedad antes de la compactación. Entonces es muy importante tener ese tren, ese conjunto de equipos, ¿no? Y entonces, en síntesis, el reciclaje es hecho por empresas especializadas, ¿no? O empresas que se especializan.
¿no? Entonces yo sé que se ha hecho reciclaje con cemento en Bolivia, ¿no? Pero por lo menos hace algunos años había una empresa brasileña que estaba haciendo, y entonces las empresas tienen que tener toda esa tecnología, ¿no? Si no, no lo hagan. Bueno, entonces yo le decía que habían dudas sobre procesos constructivos en Brasil. Y entonces algunos decían, no, mira, el espesor máximo de la capa reciclada debe ser 18 centímetros. Había una normativa que decía eso, 18 centímetros. ¿Y de dónde venían esos 18 centímetros? Era una copia de la norma de suelo cemento que ya tenía unos 30 y tantos años, ¿no? Cuando, o sea, hablando de los años 1970, los rodillos no eran pesados, ¿no? Y no eran tantos tampoco. Entonces, nosotros fuimos, esa investigación fue hecha, claro, también con un cambio muy fuerte, muy importante de opiniones con el medio profesional, o sea, con los constructores, ¿no? Y ellos decían, no, mira, nosotros hemos hecho capas de 20, 25 centímetros, hemos conseguido que tuvieran capas recicladas, ¿no? Que tuvieran buen desempeño, buena performance, y nosotros fuimos a más, ¿no? Allí que entran aquellas colaboraciones internacionales. Entonces fuimos a ver cómo se hacía eso en Francia, cómo se hacía eso en Sudáfrica, ¿no? Tuvimos contacto también con los australianos y con los profesores de la Universidad de California, en Berkeley y Davis. Y la conclusión que llegamos es que no existe necesidad de limitar en capas delgadas, y cuando hablo de delgadas digo menos de 20 centímetros, que estas capas recicladas empiezan a trabajar mejor con 25 centímetros y mucho mejor arriba de 25 centímetros. ¿Ah? Y que los equipos de compactación que disponemos son suficientemente pesados para compactar adecuadamente esa capa y tener un buen desempeño. Entonces, nosotros pasamos a sugerir, no precisan limitarse. Y después, claro, usando la parte, digamos, de diseño estructural, que no lo voy a mostrar porque es más compleja, pero vimos así que la diferencia entre tenerse, por ejemplo, 25 y 30 centímetros de capa reciclada en vida de fatiga es notable, ¿no? Entonces, se puede decir, bueno, pero esto consume más cemento. Sí, pero va a tener un pavimento que va a durar muchísimo más y mejor, ¿no? Eso es un análisis que creo que hay una conferencia hoy o mañana sobre análisis de ciclo de vida, esas cosas, no sé, no me acuerdo, pero porque hay otra conferencia que estoy atendiendo. Y entonces, pero el hecho es que lo importante, yo siempre le digo a mis alumnos, nosotros no, cuando optamos, cuando elegimos un tipo de pavimento o una estructura en general, no podemos pensar solo en el costo inicial. Es como quien compra un tenis por el precio más barato, ¿no? ¿Cuánto cuesta un tenis? ¿Cuánto cuesta ese tenis tuyo? No sé en bolivianos, pero yo me atrevería a decir que en Brasil tú pagarías alguna cosa como $100. No, más o menos, porque no sé cómo es la suela, esa cosa, pero dice, por $100 es una estupidez, y yo al tipo en la calle lo compro por 20 y es igualito. Claro, solo que ese tenis tuyo no te va a doler los pies y va a durar mucho tiempo, ¿no? Para mí los tenis duran 2-3 años, ¿no? Claro, no soy atleta, que el amigo Freddy, que seguramente debe calzarse tenis nuevos a cada 6 meses, pero de cualquier manera, este es el raciocinio, o sea, nosotros no podemos pensar apenas en el costo inicial. Claro que las autoridades nos dicen, no, pero tenemos que cuidar el presupuesto. No discuto eso y entiendo sus razones. Hay que construir escuelas, construir hospitales, hay todo. Pero a nosotros nos cabe discutir pavimentos. Entonces yo tengo que decirles claramente que los mejores resultados a largo plazo son aquellos en los cuales se ejecutan capas espesas de material reciclado. ¿Ah? Cuanto al porcentaje fresado, como les dije, las normas internacionales, principalmente en Francia, nos dicen que no podemos ir más allá del 50% porque el comportamiento a la fatiga de la mezcla reciclada se queda perjudicado. Nosotros llevamos hasta 70%, de hecho vimos que
que con porcentaje muy elevado de fresado, desde que la base sea de piedra triturada, disminuye los indicadores. Pero esto es algo interesante por lo que voy a mostrarles después. Cuanto más fresado tenemos en la mezcla, más flexible es esa mezcla. Significa lo que acepta mayores deformaciones más grandes sin romper. Y eso es fundamental en vida de fatiga. Pero hablamos sobre eso después. Porcentaje de cemento. Bueno, ustedes ya vieron cómo se define esto en función de la resistencia. Ahora, en Brasil también decían, no, yo le coloco bastante cemento a la mezcla para tener resistencias muy altas, ¿no? En algunos lugares llegaron hasta cerca de 5 o 6%. Y nosotros entonces en nuestra investigación también hicimos eso. Fuimos hasta 6%. ¿Y cuál es el problema cuando se coloca mucho cemento en esas mezclas? Económico es obvio, ¿no? Pero hay otro que es, como todo material con cemento, hay riesgo de fisuración por retracción, ¿no? Entonces fuimos a estudiar la retracción. Y hicimos ensayos convencionales, o sea, moldamos probetas en moldes prismáticos. Y puedo llamarles la atención a la derecha, que hay unos que son más rojitos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ahí también mezclas con materiales lateríticos y cemento, no apenas la piedra triturada de cemento. Y estos son mucho más críticos. Si ustedes van a hacer reciclaje en un lugar donde hay materiales con un porcentaje importante de finos, hay que tener cuidado. No tanto por la resistencia, pero principalmente por la retracción. Entonces, en ese caso hay que hacerse ese estudio de retracción. Y entonces, después de que se compactan esas viguetas, se las cura en humedad y temperatura controlada. No es una cura húmeda ahora, ¿no? Es una cura como si estuviera en el campo, porque en el campo, claro que se va a proceder a algún tipo de protección a la mezcla, a la camada recién compactada, pero siempre hay problema de pérdida de humedad, ¿no? Y entonces se va midiendo a lo largo del tiempo, como es las dimensiones de la vigueta, y aquí tenemos resultados de retracción en millonésimos de metros o milésimos de milímetros. No sé si dice micrones, ¿cómo se dice en español? Micrones. ¿Cuál es el tiempo de cura? Y ensayamos ahí, están todas esas curvas porque tenemos en negro 2% de cemento, discúlpeme, 2% de cemento sí, y 20% de fresado, el resto es material de base. Después en verde tenemos 4% de cemento y 20 o 50% de fresado, ¿no? Y vemos acá también en el caso que hicimos estudios en probetas moldadas, tanto la energía modificada, que es aquella que usa en Bolivia, como otra que se usa en Brasil, que es intermediaria. Las variaciones a lo largo de 21 días de curado llegaron hasta 172 micrones, estuvieron entre 38 y 172 micrones. La Austroads, que es un órgano normativo y de investigación de Australia y Nueva Zelanda, define el límite como 200 micrómetros a los 7 días de cura, ¿no? Y nosotros aquí vemos que, mirando en la gráfica, que a los 7 días escasamente les pido 1000 disculpas, no sé qué pasó, pero que las líneas rojas no están con leyenda, los rojos son 6% de cemento. Entonces, ustedes ven que aún con 6% de cemento, a los 7 días está muy lejos del límite. O sea que en las mezclas que estudiamos con base de piedra chancada, piedra triturada, la retracción no sería un problema. Cuidado, si están en Beni, en Pando, si están reciclando pavimentos que tienen bases con porcentajes elevadas de finos, ¿no? Esto puede ser una limitación, hay que estudiarlo, ¿no? Bien, entonces
También el asunto, el porcentaje de cemento. Las normas brasileñas hablaban, algunas decían lo máximo 3%, otros decían entre 2 o 3% y otras no decían nada. Y fuimos atrás, ¿por qué? Porque entre los constructores habían dos puntos de vista. Uno que decía, yo uso mucho cemento para tener una capa muy resistente, muy rígida. Y otros decían, yo uso poco cemento porque tengo miedo de la fisuración por retracción, ¿no? Y los dos tienen razón. Pero entonces fuimos atrás hablando con nuestros compañeros, nuestros colegas franceses, australianos, sudafricanos, estadounidenses. ¿Qué hacen ellos? Y es muy interesante. Por ejemplo, en Francia hay dos escuelas. Una que dice, vamos a trabajar con un cemento que no sea tan resistente, el cemento, ¿no? Y hay una sigla que es LHR, ¿no? Liant Hydraulique, LRH, Liant Routier Hydraulique, que sería un ligante hidráulico para fines viales, que es un cemento con más baja resistencia, ¿no? Ellos tienen su... Y esos dicen, no, yo no preciso preocuparme, retracción no va a ser un problema. Y otros dicen, no, yo voy a usar un cemento más resistente, pero voy a bajar el contenido de cemento en la mezcla. Pero hay otros que van más lejos, y así como en España dicen, no, si nosotros hacemos juntas en las losas de hormigón, ¿por qué no hacer juntas en las capas recicladas? Eso se hace en España y también en Francia en algunos casos, ahí hay puntos de vista diferentes, pero hay varios tipos de juntas, ¿no? Aún está la experiencia californiana, esta es la más interesante o más extraña, que entre 36 y 48 horas después de la compactación de la capa, se pasa un rodillo vibratorio con vibración muy elevada, un rodillo pesado con vibración elevada. ¿Para qué? Para generar fisuración en la capa, pero una fisuración capilar, o sea, muy pequeñita, muy finita, ¿no? Que evita que se forme la grieta, ¿no? Entonces se crea una prefisuración que después puede inclusive autosellarse, y entonces esta es la manera como tratan en California ese problema del riesgo de fisuración por retracción. ¿Por qué existe la retracción? ¿Qué es retracción? Retracción es reducción volumétrica por pérdida de agua, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Hay una retracción dicha intrínseca. ¿Por qué? Porque esa agua es necesaria para hidratar el cemento. Y hay otra que es retracción por secado. O sea, la capa es hecha y dice, no, pero enseguida se hace el curado. Bueno, quien tiene experiencia en carretera sabe que no, enseguida es alguna cosa que puede ser algunas horas, pueden ser 2 días, ¿no? Y entonces este problema puede ocurrir y lo insisto de nuevo, es particularmente grave cuando se tienen materiales con finos en porcentaje expresivo. Entonces, la experiencia californiana es eso, se generan fisuraciones muy pequeñas, ¿no? Muy pequeña me refiero del tamaño de un cabello, o sea, no es ancha, es bien chiquitita, que no va a generar problema estructural y va a evitar que se forme la grieta que se formaría si no hubiera esa microfisuración. Nuestra conclusión, nuestra investigación, nuestros resultados, es el siguiente. De nuevo, bases de piedra triturada, bases granulares. Con 3 a 4% de cemento alcanzamos elevadas resistencias, elevados módulos y un comportamiento a la fatiga muy bueno, ¿no? No advogamos contenidos menores de 3% y no nos parece necesario ni conveniente ir además de los 4%. Pero esa es nuestra experiencia, claro, sujeta a todas las críticas posibles. Y había otro asunto que era, ¿cuánto tiempo debe quedar esa capa reciclada curando? Y ahí de nuevo los procedimientos, los procesos y las normas brasileñas decían, unos decían 7 días, otros decían, no, 28 días como el hormigón,
No, 14 días. Entonces, ¿y qué decían nuestros socios de constructoras, la gente que aportaba la experiencia? Decía, si yo voy a dejar una carretera con un único carril por 28 días esperando el curado, me linchan, ¿no? Y entonces lo que hacemos es así que enseguida, no era muy claro en qué momento decían. Bueno, entonces ahí fuimos atrás de nuestros grandes profesores franceses, ¿no? ¿Y qué hacen allá? Porque es importante que se diga que las primeras recicladoras de pavimento fueron desarrolladas en Francia. Esos equipos fueron los primeros, ahí por los años 1970, 60, no me acuerdo exactamente, pero los primeros fueron ellos. ¿Y qué hacen ellos? Entonces ellos hacen lo siguiente. Mira, al final del día se hace un riego de liga sobre la carpeta ejecutada. Si es necesario permitir el tráfico casi enseguida, se hace un tratamiento simple antes de hacerse días después la carpeta, ¿no? Entonces sí se protege, pero o sea, no hay necesidad de dejar la carpeta, disculpen, la capa reciclada un largo tiempo, 28 días, 7 días, ¿no? Y eso inclusive puede evaluarse, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejor manera de evaluarse un pavimento? La más simple, medir deflexiones, ¿no? Entonces eso sea con la viga Benker, no voy a decir que para el proceso constructivo usen el deflectógrafo de masa, bueno, el FWD, pero hay una versión pequeñita, se llama LWD, que inclusive me vi en Cochabamba, en una empresa muy buena de geotecnia. Entonces con eso ustedes pueden evaluar. El ingeniero puede decir, mira, cuando esté con este nivel de deflexión que corresponde a un determinado módulo que yo considero adecuado, se puede abrir el tránsito. La norma general es esa, ¿no? Al final del día, no del día, sí del turno, un riego de liga, ¿no? Y si es necesario abrir rápidamente al tránsito al día siguiente, entonces se hace un tratamiento antes de, o sea, no se debe permitir el tránsito por hipótesis alguna directamente sobre la capa reciclada. Bueno, y ahora les pregunto si tienen alguna duda sobre procesos constructivos. Está más o menos entendido. Y llegamos entonces a la parte que es, digamos, muy relevante. Todo suceso, todo fracaso en pavimentos está relacionado a algunos conceptos: los materiales, los procesos constructivos y el diseño. Obviamente está también el constructivos y el diseño, ¿no? El diseño estructural. Entonces esa es una preocupación que también tuvimos, porque ¿cómo vamos a incorporar? Muy bien, estamos así y decidimos que hicimos reciclaje, determinamos el contenido de cemento, hicimos el reciclaje, pero sabemos que tenemos que colocar alguna cosa de asfalto protegiendo la capa reciclada. ¿Y cómo vamos a definir ese espesor? Obviamente es un diseño, ¿no? Es un diseño estructural. Entonces, también nos dedicamos a eso. En los países de Sudamérica y en general, menos en Brasil, se usa para diseño el método AASHTO de 1993 o 1986, ¿no? Que trabaja con el concepto de número estructural, los coeficientes de capa. Entonces, una posibilidad, considerando un método empírico, ¿no?, es estimar el coeficiente de capa A2 con aquel mismo, los que tienen alguna vivencia en diseño conocen bien esas figuras. Entonces, en función de la resistencia en confinado a 7 días, se define cuál es el valor del coeficiente de capa A2. En nuestra investigación para bases con piedra chancada o piedra triturada, encontramos a los 7 días resistencias variando
entre 2,65 y 5,65 megapascales, claro, en función del porcentaje de cemento, porcentaje fresado, todo eso ahí, lo que nos conducía a lo que nos permitía estimar el coeficiente de capa de base reciclada A2 entre 0,14 y 0,22, usando la misma gráfica que la AASHTO propone para los materiales tratados con cemento. Entonces, también tienen eso, ¿no? Pero es claro que la preocupación debe ser en avanzar también en el conocimiento en la parte de diseño estructural, ¿no? Yo doy clases de pavimentos hace 43 años y todos los años soy obligado a enseñar un método de diseño empírico desarrollado en Brasil que no lo creo, ¿no? pero tengo que enseñarlo. Pero bueno, felizmente también enseño lo que son métodos racionales de diseño, ¿no? Y es una tendencia que así que no se cambia más. O sea, el asunto es cuánto tiempo llevaremos para que nuestros diseños sean todos mecanísticos, empíricos, racionales. En algunos países está más avanzado, en otros un poco, pero hasta los Estados Unidos, y esto fue una lucha enorme de algunos investigadores notables. Los Estados Unidos, donde se desarrolló el notable Ashenville Test en el final de los años 1950 y 60, que trabajaron durante décadas con los Interim Guide for Pavement Design, ¿no? Aquellos librotes, ¿no? Hasta que algunos notables pesquisadores e investigadores, cito el profesor Carl Monismith, entre otros, dijeron no podemos más continuar con eso porque un método empírico solo nos da respuesta para los materiales que se usaron, para las condiciones de clima que se usaron, para las subrasantes estudiadas, para las condiciones de trabajo. Entonces, se está ya en Estados Unidos hace un poco más de 20 años que se evoluyó del método empírico para alguna cosa para un método mecanístico empírico, que inicialmente se llamaba AASHTO 2002, porque este fue el año de su lanzamiento, aunque solo se disponibilizó en 2004, y de 2004 a 2011 cualquier persona podía usarlo en internet directamente. No se podía bajar el programa, pero se podía correr todos los ejemplos necesarios. Yo lo usé muchísimo. Ahí en 2011 dice, no, mira, ya está bien calibrado, ahora vamos a venderlo y lo vamos a vender bien caro, ¿no? Un año de licencia es $6,500, ¿no? De repente para una empresa grande o en un proyecto de investigación de una universidad, nosotros de vez en cuando compramos la licencia, pero es un año solo, ¿no? Pero nosotros no precisamos estar, digamos, dependientes de un proceso, de una metodología que implique el uso de softwares caros, ¿no? Y entonces, el diseño racional de pavimentos que se debe mostrar es un proceso que dignifica el pavimento. Ustedes cuando usan el método AASHTO, ustedes oyen hablar en tensiones, deformaciones, hacen un ensayo, un análisis de tensión, deformación. No. Entre tanto, el pavimento es una estructura, o por lo menos yo en Brasil, así está, el pavimento es una estructura que se destina a tales y tales funciones. Pero ¿qué estructura es esa que no se habla de tensiones y deformaciones? Ni desplazamientos, ¿no? Claro, eso es el fruto del empirismo, ¿no? Y entonces en Estados Unidos se avanzó en este milenio, pero en Francia se venía trabajando bastante tiempo antes. Y de hecho, claro, también se dice que en Estados Unidos, cuando me refiero al AASHTO, ¿no? Pero ya habían desde los años 1960 intentos de tornar más racional el diseño de pavimento, ¿no? Y tenemos aquí nuestro querido amigo, colega, notable investigador Freddy, que mañana les hablará.
¿no? No sé si vas a hablar alguna cosa yo sé que vas a hablar sobre asfalto con caucho, pero si en algún momento entra la discusión racional, pero ahora ya te puse en el compromiso. Pero bueno, alguien me dijo que hizo yo no soy un usuario de inteligencia artificial. La mía es digamos, una falta de inteligencia natural. Pero me decían entonces que cuando se colocan así en la inteligencia artificial, ¿cuáles son los 5 libros más relevantes, más importantes para el diseño racional de pavimentos? Está este. ¿Miento? Está. Entonces valoren bien lo que es una vida de trabajo y principalmente quien se propone a cambiar una forma establecida de ver las cosas, tiene que tener mucho coraje, mucha fortaleza, mucha perseverancia, porque se empieza, no, ¿para qué? Si ya tenemos esto resuelto hace un tiempo, ¿para qué hacer ensayos de módulo resiliente cuando tenemos el CBR y no funciona bien? Bueno, vamos a continuar trabajando para que esos conceptos cambien. Pero volviendo a la historia, ¿qué es un método mecanístico empírico de diseño estructural de pavimentos? Como le dije, el pavimento es visto como una estructura constituida por varias capas, cada capa por un determinado material, y el comportamiento de ese material, comportamiento mecánico, en resistencia, en módulo, puede ser afectado por el clima, ¿no? Como bien sabemos, la temperatura y la irradiación solar principalmente afecta mucho el módulo de mezclas asfálticas, y el contenido de humedad, el grado de saturación, mucho los suelos y áridos, ¿no? Y todo eso lo consideramos. Ahí tenemos las solicitaciones representadas por cargas de tráfico. Normalmente lo que se hace es considerar que el viejo conocido ustedes el eje estándar de 8,2 toneladas fuerza. De hecho se considera en la mitad del eje, ¿no? Entonces sobre esa estructura, cada capa identificada por su módulo de formación elástica, más conocido como módulo resiliente, y el coeficiente Poisson, no sé si es ese coeficiente, el cociente entre la deformación horizontal y la deformación vertical, Poisson, es alguna cosa así. Entonces, con esos datos, ¿no? Considerando esa capa, se ruedan programas, softwares, ¿no? Ya hay software gratuitos, o sea, no precisan comprar absolutamente nada. De hecho, todos que fueron mis alumnos en las maestrías de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿no? Usaron softwares, ¿no? Primero usaban, en la época de Jacqueline, usaban uno llamado Everest 5.0, ¿no, Jacqueline? Que era difícil de usar, no era difícil de usar, el problema es que solo corría en Windows XP. ¿Y quién tenía Windows XP? Entonces era necesario crear otra máquina dentro, pero lo hacían, ¿no? Y yo tenía mucho orgullo porque a veces en las clases que iban de lunes a domingo, los sábados de la tarde, estaban 30, 40 alumnos en sus mesas trabajando con sus computadoras, corriendo programas, ¿no? Después surgió un software en Brasil que hace exactamente lo mismo, pero mucho más fácil de correr y que no precisa Windows XP, o sea, corre en cualquier software y es muy fácil, y esos dos softwares consideran la teoría de la elasticidad. No es la ley de Hooke, no es la teoría de la ley de Hooke generalizada, es la teoría de elasticidad aplicada a estructuras con múltiples capas, ¿no? O sea, con varias capas, que es lo que es. La limitación es, pero bueno, y ahí no se consideran los efectos viscoelásticos. No, cuando se empieza esa teoría es elasticidad pura, ¿no? Y es una limitación, pero claro, cuando se piensa en fatiga, lo que interesa realmente es la elasticidad. Entonces,
esa carga sobre esa estructura identificada por espesores, porque eso es un detalle diferente, por ejemplo, el método AASHTO, donde ustedes entran con un W18 y van llegando hasta que llegan a un número estructural y después en ecuaciones. O sea que ustedes definen los espesores. En estos procesos mecanísticos empíricos, lo que hacemos es, nosotros definimos los espesores y los materiales. ¿Ah? Dice, pero si no funciona? Si no funciona, vamos a ver y vamos a cambiar. ¿No? Pero ese es el proceso. Entonces nosotros definimos una estructura, espesores, capas y espesores. ¿Cuál es el desafío en este proceso? Que es necesario trabajar con módulos resilientes, ¿no? Y esto presupone que hay que hacer ensayos de módulos de resiliencia, ¿no? La señorita, la ingeniera Jacqueline aquí presente, fue una de las primeras ingenieras de Bolivia. Ingeniera, si hablo femenino, fue la primera ingeniera de Bolivia que hizo ensayos de cargas cíclicas para determinación de módulos resilientes en suelos A4 y A6. ¿Estoy bien acordado? ¿Me recuerdo bien? Bueno, entonces ustedes pueden conversar con ella después. Entonces hizo los ensayos en un equipo que existe en la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra. En paralelo otro maestrante hacía ensayos también de módulo, pero analizando el efecto de la cal en la mejoría del módulo de resiliencia de suelos A6. Entonces son dos trabajos que fueron hechos en 2017, ¿no es eso, Jacqueline? Terminados en 2017 aquí en Bolivia. Después no sé si alguien más hizo, pero es importante que ustedes sepan, el equipo existe. El profesor Eduardo Gutiérrez Klinsky de la Universidad Gabriel René Moreno fue muy, pero muy generoso franqueando su laboratorio y su equipo para que se hicieran sus ensayos. Yo sé también que, creo que en la universidad, no me acuerdo la de La Paz, si se llama San Simón o San Andrés, San Andrés, creo que hay un equipo para realizar ensayos de módulo en mezclas asfálticas. Si no me engaño, ¿cómo se llama esta empresa boliviana de carreteras? No, la nacional, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ABC, claro, discúlpeme que no lo oía derecho. Entonces, sé que ABC también ha comprado muchos equipos. Hace algunos años compró un conjunto completo, SuperPave. Entonces, no es una cosa de decir, esto aquí no va a llegar. Ya llegó. El asunto es que va a funcionar en la medida que las empresas lo demanden. En la medida que quien contrata los proyectos diga, no, yo quiero un diseño mecanístico. No quiero un empírico puramente, ¿no? Entonces, esa es la historia, así fue en todos los países, ¿no? Piensen ustedes que en Brasil se definió de un día para otro, o sea, ahora es todo mecanístico empírico. No, llevó mucho tiempo, mucho tiempo. Y bueno, ¿y qué hace ese software? Hace un análisis de tensión y deformación y calcula tensiones, deformaciones, desplazamientos y una cantidad de cosas más que puede hacer. Eso es lo que llamamos respuesta estructural, tensiones, deformaciones, desplazamientos. Y si ustedes se preguntan qué hace ese dibujo acá, que es un papel milimetrado, ¿no? ¿Ustedes ya oyeron hablar de un oscilógrafo? Aquí eso es un país con terremotos, entonces deben saber lo que es eso, ¿no? Cuando yo empecé a hacer ensayos de módulo en 1989, el equipo que usaba mostraba gráficamente los desplazamientos, ¿no? O sea, no salían números, salían desplazamientos. Claro que calibrando los instrumentos llegamos a una deformación mecánica, ¿no? Entonces quedó eso como la idea, ¿no? Claro que los equipos ya hace mucho tiempo, inclusive el de la Gabriel René Moreno, salen ya con tienen un sistema de adquisición de datos que salen todos directamente, nadie va a estar leyendo señales, ¿no? Sí. Esta es la parte mecanística. Mecanística viene de ¿dónde? De mecánica de sólidos, no es de suelos, mecánica de sólidos. Entonces, nosotros
usando una teoría, considerando las características elásticas de los materiales, llegamos a respuestas estructurales. Esto es una solución cerrada, no hay dudas. Pero bueno, ¿qué voy a hacer con la información? La información, supongamos, la deformación de tracción en la carpeta asfáltica es 150 por 10 a la menos 6 metros por metro. ¿Qué hago con eso? Cuando nosotros diseñamos, nosotros queremos saber cuál es el número de ejes estándares que ese pavimento va a soportar. Es eso que queremos, es eso que nos piden. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahí entra la parte empírica, ¿no? O sea, eso es hecho a través de un monitoreo se dice, monitoreo, sí, prolongado y sistemático de desempeño de pavimentos en el campo. Cuando hablo prolongado estoy diciendo 10, 15, 20 años. Sistemático, haciéndose siempre de la misma manera. Y así se llegan a modelos empíricos que transforman las deformaciones en número de ejes estándares. ¿Ah? Entonces, esto, así, por ejemplo, para el AASHTO 2002, que después se llamó MEPDG, después se llamó Darwin ME, después PaperMe, los nombres cambian porque van cambiando, pero ellos llegaron entonces a eso, ¿no? La respuesta es tener una evolución de las degradaciones en términos de fatiga, en términos de ahuellamientos, estimados por un software. ¿Y cómo el software hace eso? El software no lo muestra, pero lo calcula todo y después usa lo que se llama de modelos de previsión de desempeño, ¿no? Nosotros cuando hacemos el diseño no tenemos la ambición de acompañar la evolución, por ejemplo, de la fisuración a lo largo de 20 años. No que no queramos, no que eso no sea importante, es que eso exige más software. Pero lo que queremos saber es, ¿esta estructura va a resistir a la fatiga? La carpeta asfáltica no va a romper por fatiga antes de un número de ejes estándares. O la capa cementada, la reciclada con cemento, no va a romper antes por fatiga. Entonces, para eso nosotros precisamos modelos empíricos. Y esto da mucho trabajo. Son años y años. Y por eso nosotros no desarrollamos en nuestra investigación modelos empíricos. Nosotros usamos los modelos empíricos de la República de Sudáfrica y enseguida volveré. Bueno, volviendo a la historia de nuestras capas recicladas. Lo que precisamos como parámetros para un diseño estructural, solo la capa reciclada. Precisamos la resistencia, hacer ensayo de resistencia a la flexión. Ese ensayo es conocido por todos porque se hace normalmente en hormigón, ¿no? Hormigón para pavimentos, ese es el ensayo estándar. Y que en este caso, ese ensayo una vigueta, esta vigueta tenía 10 por 10 por 40, ¿no? Y con vía apoyada, aquí están los apoyos, y con cargas en los, no sé si dice tercios, medios, no sé si me entienden eso, pero aquí está en estas posiciones, ¿da? Entonces, es un ensayo estático, una carga creciente hasta la ruptura, con un único detalle, que también se mide la flecha. O sea, este sensor aquí va midiendo cuánto se está desplazando la vigueta a medida que la carga es aplicada. Entonces, ahora yo entiendo que esta parte exigiría mucho más tiempo, ¿no? No tengo la pretensión de que absorban todo, porque es un curso, pero sí que tengan una noción de cómo las cosas son hechas. Entonces, en ese ensayo, que es completamente automatizado en cualquier lugar, si ustedes ensayan hormigón para pavimentos, en cualquier empresa de hormigón, va a hacer ese ensayo. Entonces, se tiene una evolución de la carga hasta la ruptura, ¿no? Entonces,
el clásico diagrama carga-desplazamiento de hormigón o de materiales cementados, ¿no? Resistencias muy altas, pero después de la ruptura desploman. Y usando ecuaciones de la mecánica, se transforma este gráfico tensión-deformación, carga-desplazamiento en un gráfico tensión-deformación. Entonces eso se hace a través de estas ecuaciones, que son de la mecánica. Entonces, de ese ensayo tenemos una relación tensión-deformación que está demostrada en este gráfico verde. Ustedes ven, por ejemplo, que aquí, no sé si consiguen ver, pero la resistencia máxima es alguna... yo moviendo aquí pensando que estaba moviendo. Pero más abajo, creo que da para aceptar que la resistencia es 0,56, más o menos, ¿no? Por ahí, está entre 0,50 y 0,6, un poquito más para arriba, la resistencia sería 0,56 megapascales, la resistencia, la tensión de ruptura. Bueno, 0,56. Hacemos todo el ensayo. El programa calculó eso, ¿no? Él lo hizo. Ahora vamos a dibujar los resultados de esta curva de una manera diferente y solo hasta la ruptura. Después de la ruptura no nos interesa. Y la forma diferente es, dividimos la tensión actuante por la resistencia. Por ejemplo, si la resistencia fuera 0,56 y la tensión actuante es 0,28, entonces 0,28 por 0,56 da 50%. Así para todos. Y de esta manera entonces tengo este tipo de gráfico, donde coloco, ¿qué es la resistencia en flexión normalizada? Como les dije, es el cociente entre la tensión de flexión actuante por la resistencia. Claro que esto va hasta 100%, ¿por qué? Porque aquí se rompe la vigueta y acabó la conversación. Entonces, ¿por qué de esta manera hacemos las cosas? Ya lo verán. Pero entonces así, el sistema de adquisición va dando tensión, deformación, tensión, deformación, tensión, deformación. Ahí ustedes colocan en un Excel otra columna y esa otra columna es el cociente, la resistencia, la tensión actuante por la resistencia y abajo está la deformación. Abajo me refiero a la gráfica. Entonces, tenemos una curva que claro va hasta 100% porque ahí se rompe la vigueta. ¿Y por qué tenemos tres curvas? Porque aquí estoy mostrando cómo se comportan tres tipos de mezclas recicladas con cemento. El primer número es cemento, entonces las tres mezclas tenían 4% de cemento. Y el segundo número es el porcentaje de fresado. 20, 50, 70. El resto es el material de base. ¿Qué observamos? Bueno, primera cosa. ¿Qué hacemos con ese gráfico? Esa gráfica nos permite definir dos parámetros para diseño estructural. Uno es el módulo flexural que llamamos estático. ¿Qué es ese módulo? Es el módulo secante para una resistencia a tracción en flexión de 40%. Es esto que están viendo aquí en rojo, ¿ven? Que lo mostré para la primera curva. Aquí tenemos 40% de la resistencia. Entonces, aquí tenemos en rojo la pendiente de esta curva, de esta recta, es el módulo que le llamamos de flexural y llamamos estático para decir que no es un módulo resiliente, es un módulo estático. Enseguida les digo por qué. ¿Qué pueden ustedes ver? Y yo moviendo aquí de nuevo. Bueno, ¿qué pueden ustedes ver? Que cuanto más grande es el porcentaje de fresado, más acostada va quedando la curva. Por tanto, menor el módulo flexural. Pero hay otro elemento que quiero también definir en esas gráficas. Ustedes ven que aparece allí un 95%. ¿Lo que es eso? Si bajan una recta aparece un epsilon B. ¿Qué es eso? Es la deformación en la ruptura. B de breaking. Por definición, ¿qué es la deformación en la ruptura? Es la deformación
que ocurre cuando la resistencia a tracción en flexión es 95%. O sea, cuando la relación entre la tensión de tracción en flexión y la resistencia es 95%. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ya veremos. ¿Ah? Pero qué interesante, miren qué ocurre. Visualmente, hagan el ejercicio de extender aquella recta horizontal de 95% a las otras curvas. ¿Qué están viendo? Bueno, aquí teníamos una deformación próxima a 200 lo que se llama de microseconds. Muchas gracias. ¿Da? Si vamos a ver la segunda curva, que es en la que tenemos 50% fresado, ya tendríamos una deformación, alguna cosa próxima de 300. Y si vamos a la tercera curva con 70% de fresado, ya estamos cerca de 600. Esto significa, claro, si el aumento del fresado, si por un lado disminuye el módulo, porque la curva se va quedando más acostada, por otro lado, hace que la mezcla reciclada soporte mayores deformaciones sin romper. Y eso es muy importante en la fatiga. Entonces, en el diseño hay que equilibrarse en esas dos cosas. Sí es importante tener módulos elevados para que la deformación sea baja, pero también es importante que la deformación de ruptura sea muy alta para que no tengamos problemas de fatiga. Aquí hay algunos valores que tenemos experimentales. Ahí ustedes pueden ver que en esa gráfica, porcentaje fresado de 20, 50, 70% son las curvas en función del porcentaje de cemento y cuál es el módulo flexural. Entonces vemos que con 20% de fresado el módulo es muy alto, ¿no? Aquel 4% nos da un módulo de 8000 megapascales. Y al lado, bueno, en función del porcentaje fresado semejante, o sea, no hay duda, aumentando el porcentaje de cemento aumenta el módulo, eso está clarísimo, y aumentando el porcentaje fresado disminuye el módulo. Ahora ven una cosa, vean que yo dije módulo flexural estático. Pero bueno, nosotros no estamos en un diseño donde lo que interesan son los módulos con cargas cíclicas, los llamados módulos de resilientes. Nosotros hicimos en las mismas mezclas que hicimos ensayos de módulo flexural estático, hicimos también módulo resiliente en flexión. O sea, la misma vigueta, o solo que ahora con una carga repetida de corta duración. Mientras que el módulo flexural estático se hace en cualquier empresa que produce hormigón para pavimentos, el resiliente no. Eso es otro completamente diferente. ¿Y qué nosotros hicimos? ¿Qué mostramos en esta gráfica? Comparamos el módulo resiliente flexural inicial. ¿Qué es inicial? El que se mide entre el ciclo 50 y el ciclo 100 de carga, porque después el módulo va disminuyendo. ¿Tá? Con el módulo estático, aquel que se define en la tensión de formación. Y llegamos, ¿qué vemos interesante? Que son muy semejantes esos módulos para las mezclas que estudiamos. Y eso nos deja tranquilos, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que en investigación cabe y es necesario hacer módulos resilientes flexurales. Pero sabemos por otro lado que son rarísimos los laboratorios que consiguen hacer eso en Brasil, ¿no? Yo no sé si además del nuestro hay otro que lo haga. Entonces nosotros también en este caso aprendimos con la experiencia de Sudáfrica y principalmente de Australia, donde con esos materiales aceptan el módulo flexural estático, ¿no? Aquel que se define normalmente en las concreteras, ¿no? Entonces ese es un asunto que es importante, o sea, ustedes pueden hacer el diseño estructural de capas recicladas considerando el módulo flexural estático. ¿Ah? Bueno, ya llego cerca, ya estoy hablando mucho, pero entonces cuando estamos analizando una estructura,
con reciclaje con cemento. Entonces, ¿qué resultó? Esa estructura con la subbase, la base reciclada con cemento y una carpeta que puede no ser carpeta, como dije, un tratamiento. Pero miramos ahora lo que pasa con la capa reciclada. Los materiales tratados con cemento, usados en pavimentos, excluyendo los hormigones, ¿no? Pero los suelos cemento, con hormigón con rodillo, los reciclados con cemento, pueden romper por dos mecanismos de falla. Por fatiga, porque la fatiga es inherente a la repetición de ciclos de carga y descarga en materiales continuos, entonces la fatiga es, y por trituración. ¿Qué es trituración? En inglés el término es muy interesante, que es crushing, así, ¿no? O sea, la carga provoca una ruptura en la parte superior de la carpeta, de la capa cementada, disculpen, donde son mayores naturalmente las tensiones verticales. ¿Ah? Y ¿cuál es el resultado de esa ruptura? Bueno, si es avanzada, puede significar, por ejemplo, un agüellamiento de 1 centímetro. Y eso viene acompañado de mucha fisuración. Entonces son los dos mecanismos que precisan ser evaluados cuando se hace un diseño estructural mirando capas recicladas con cemento. En los modelos que nosotros usamos, que son los modelos de la República de África del Sur, modelos empíricos, la fatiga, como en todos los lugares, es función de la deformación de tracción, y la trituración es función de la tensión vertical, donde muestra la figura, o sea, donde es más grave el problema, que claro, es en la parte superior. La fatiga en la parte inferior de la carpeta, de la capa sedimentada, discúlpeme, y la trituración superior. Y ahí, claro, eso solo para decir que existen los modelos, ¿tá? Existen modelos que permiten, a partir de esos valores calculados de formación de tracción y tensión vertical, nos permiten determinar el número de ejes estándares para la fatiga de la capa cementada o para la trituración de la capa cementada, ¿no? Y les muestro rápidamente un ejemplo para que vean cómo eso funciona, ¿no? Ustedes tendrán que aceptar varias cosas ahí. Entonces yo tengo aquí una estructura, ¿no? Es una estructura, ya definí que voy a hacer una carpeta arriba de la capa cementada, una carpeta con 5 centímetros, ¿ah? Que es un espesor que normalmente se realiza en Bolivia. Y el tipo de mezcla que estoy usando tiene un módulo resiliente 5000 megapascales. Si ustedes trabajan con asfaltos de penetración, ¿no? Como creo que lo hacen, 50-70 creo que usan acá, penetración, creo que es ahí, ¿no? Entonces es un valor razonable a 25 grados. Funciona aquí en Tarija, no funciona en Santa Cruz, no funciona en Potosí, ¿no? O sea, hay que ajustar. Pero por aquí puede funcionar, 5000 megapascales. La base reciclada, en función de los espesores, definí que tengo 20% de fresado, 80% de base, y por el método de dosificación llegué a 4% de cemento. Y como quiero un desempeño muy bueno, y las estructuras existentes me permiten, voy a reciclar 25 centímetros. La mezcla, haciendo aquel ensayo, ¿no? De viga en 4 puntos con medida de flecha, llego a la conclusión que el módulo flexural estático es 8000 megapascales y que la deformación de la ruptura es 200 microstrain, que es millonésimos, 10 a la menos 6 metros por metro. Y la resistencia en compresión inconfinada, el ensayo más simple que hay, está en la sigla en inglés porque el modelo aparece en inglés, es 4,77 megapascales. Les llamo atención entonces que es una buena mezcla reciclada, ¿no? Pero solo para mostrar. La subbase granular y la subrasante arcillosa, realmente tendría que colocar modelos de módulos resilientes en función de tensiones, pero para simplificar coloco sus valores. Corriendo el software llegué a la conclusión que la tensión vertical en la parte superior de la capa reciclada es 0,57,
discúlpenme, 0,517 megapascales. Vean que casi nada reduce, ¿no? Porque en estos métodos mecanísticos empíricos aceptamos el eje estándar y aceptamos que la tensión de contacto es igual a la presión de inflado de los neumáticos, que sería 0,56 MPa u 80 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Claro, es una carpeta delgada, no disipa mucho. Y la deformación de tracción en la fibra inferior es 53 microstrain, 53 por 10 a la menos 6 metros por metro. Eso con el software, ¿no? Ahí vienen los modelos. Yo simplifiqué ya los modelos, porque hay muchas etapas. Pero para trituración, el número de ejes estándares que el pavimento podrá soportar hasta que ocurra la ruptura por trituración de la capa reciclada, es dada por aquel producto 10 elevado a A, que multiplica 1 menos la tensión vertical dividido por B por la resistencia inconfinada, es su UCS. Los parámetros A y B están relacionados a la confiabilidad del diseño, ¿no? Consideramos una confiabilidad del 90%, que significa más o menos 90% probabilidad de suceso. O de otras maneras, en hasta 10% de la extensión de la carretera, el pavimento podrá romper antes de lo previsto, ¿no? Entonces, considerando la tensión vertical calculada con software, considerando la resistencia inconfinada definida en laboratorio, usando el modelo llegamos que ese pavimento no va a sufrir por trituración, porque el número de ejes estándares es 2,78 por 10 a la sexta. Eso es para la realidad, si fuera por 10 a la sexta, aún creo que sería un problema en Bolivia, pero 10 a la séptima jamás. Les pido disculpas porque esto es un ejemplo que tal vez no lo elegí de la mejor manera, pero es solo para mostrar cómo funciona. Y la fatiga. El modelo de fatiga, se llama fatiga efectiva, es aquel que se muestra. SF es un factor que lleva en cuenta el hecho que la fisuración por fatiga empieza en la parte inferior de la capa reciclada y se va subiendo hasta llegar a superficie, y que eso depende, es claro, del espesor de la capa cementada. Por 10 elevado a C, que multiplica 1 menos la deformación que calculamos con el software, dividido por D por la deformación de la ruptura. Ahí que entra aquello que les dije, la importancia de la deformación de la ruptura en la vida de fatiga. Con la misma confiabilidad, tenemos que C es igual a 6,84, D igual a 63. Con el software calculamos 53 microstrain. La deformación de ruptura es 200 microstrain. Ese factor de corrección de espesor es dado por ese modelo, donde T es el espesor de la capa reciclada en milímetros, y llegamos entonces finalmente a que en términos de fatiga, ese pavimento de la capa cementada, ese pavimento puede soportar cerca de 10 a la séptima ejes estándares, ¿no? O sea, es un pavimento muy bueno, ¿no? Pero claro, decir, es un exagero. Bueno, yo estoy mostrándole el proceso, ¿no? Después os pueden decir, y si de repente podría ser, reducir un poco el espesor, no les recomiendo mucho. De repente, si tengo menos cemento, puede bajar la resistencia. Eso es lo que el método mecanístico empírico nos permite, ir cambiando hasta llegarnos a una condición de nuestro ¿ah? Sé que esta parte no es simple. Aquí hay algunos artículos que publicamos en los últimos años en publicaciones internacionales, tratando de ese asunto. El primero es constructivo, ¿no? Que es una revisión de reciclaje de pavimentos con cemento en Brasil y en el exterior. Y después 2 artículos sobre fatiga, ¿no? Es uno que inclusive es comparando estudios en Sudáfrica, que el primer de los autores, William Fedrigo, de quien fui tutor en la maestría y el doctorado, realizó. Son trabajos que si ustedes tienen interés, esos trabajos son muy fáciles de encontrar, porque existe un sitio llamado researchgate.net,
donde están, dicen que es el Facebook de los investigadores, ¿no? Ahí ustedes van a poder leer muchísimos trabajos del profesor Fred y cuántas citaciones, ¿no? Más de 2000 creo, por ahí. Y entonces están ahí. Y si no lo tienen, si no consiguen ahí, después entran en contacto, que yo puedo facilitarlos. ¿Preguntas? Me está preguntando a qué horas ese tipo se va. ¿Estás sin José? Sí. Una inquietud. En Brasil, ustedes hacen ensayos de expansión volumétrica para los tratamientos de los suelos y de la cal, porque nosotros en Colombia pues no tenemos tanta experiencia como ustedes en Brasil, pero particularmente con unos tipos de suelos, los lateríticos, unos que son como rojizos, que los tienen también acá en Bolivia, y unos suelos en que hemos detectado presencia de vermiculitas. Con el cemento se nos deshacen las estabilizaciones. Tringita y tamacita se forman, ¿no? Se forman aquellos productos expansivos, sí, que destruyen el cemento. Entonces, la inquietud es si tienen implementado el ensayo de expansión volumétrica. Sí, no mostré todo, pero aquello que mostré sobre las etapas del método de dosificación, mostré para el caso simplificado. Si hay finos un porcentaje de material fino significativo en la base, se hace retracción. Y más aún, si el pavimento, si la capa reciclada está próxima del agua, o sea, vamos a imaginar que sea una región llana, ¿no? O aún que es una región montañosa, pero se hizo un corte. Cuando se hace un corte es claro que el agua no va a acompañar el corte, ¿no? Dice, no, pero están los drenes. Bueno, vamos a imaginar. Pero entonces cuando tenemos la posibilidad de contacto de la camada reciclada con agua, hacemos 3 ensayos más. Absorción capilar, o sea, se molda una probeta, se la deja curar, se la coloca sobre una piedra porosa en agua y se mide hasta cuánto sube. Expansión volumétrica, ¿no? Porque partiendo del principio que no hay, por lo menos visualmente no hay una variación en el diámetro, y sí eventualmente antira, pero hacemos expansión volumétrica y aún hacemos un ensayo de erosión, que es un ensayo en el cual una probeta compactada en el molde, no es ese, es una probeta compactada en el molde CBR, se la deja curar y después se coloca en agua y se vibra para ver la pérdida de peso. Entonces sí, es una preocupación, ¿no? Como tú bien lo colocaste, nosotros siempre tenemos una idea que los suelos rojos, arcillosos son buenos, ¿no? Y no es siempre así, ¿no? Casi siempre son, ¿no? Pero no es siempre así. Y entonces lógico que hay que hacer una evaluación preliminar, ¿no? Porque si se tiene una base, en Brasil existe mucho eso, en una parte, inclusive próxima de Bolivia, lo que se llama el centro oeste de Brasil, que están los departamentos de Mato Grosso do Sul, Goiás, es una región donde prácticamente no hay piedra, lo que hay son materiales lateríticos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado evaluando para ver si no existe ese problema que no va a generar así. Y inclusive a veces, y eso se recomienda, que si se va a reciclar o estabilizar con cemento y se nota que el material es muy plástico o expansivo, primero se trata con cal y después con cemento. Pero como si yo empezara a hablar de todos los ensayos, no conseguiría dar nombre. Pero todo, o sea, si hay agua, hay ensayos adicionales, especiales. ¿Sí? Jacqueline. Bueno, profesor, primeramente un gusto volverlo a ver. Sí.
Sí, hacía tiempo, ¿verdad? Es agradable ver su presentación y sé que usted está detrás de los diseños de pavimentos acá en Bolivia. Y sé que la AISTO 93 nos sigue pisando los talones, pero ahí vamos queriendo mejorar nuestros diseños estructurales de pavimento con la MPDG y ya yo creo que vamos a seguir a eso. Bueno, mi pregunta es respecto a la dosificación de las bases granulares, doctor. ¿Cuáles serían los porcentajes, si bien es el 4% de cemento? Hasta. O bueno, hasta el 4% de cemento para no irnos al lado rígido y por retracción de temperatura también. En grava, arena, ¿cuánto más? O en arenas, o ¿cómo lo dosificaron allá? Nosotros trabajamos con 4 materiales. Las gravas con una distribución granulométrica continua, o sea, con todos los tamaños de piedritas, ¿no? Lo que en inglés es densely graded crushed rock, ¿no? Y es parecido que creo que se llaman aquí de piedra chancada, ¿ah? Trabajamos con materiales lateríticos, entonces que son esos suelos con elevados contenidos de hierro y que tienen un excelente comportamiento. Claro, habrá que tener cuidado, ¿no? Pero que, como dije, ustedes tienen también en las regiones de Pando y Beni, creo. Y trabajamos también con bases que ya eran tratadas con cemento, porque eso, principalmente en el estado de São Paulo, había una tradición de hacerse bases de suelo cemento o aún de grava con cemento, ¿no? Entonces esos son los materiales que nosotros estudiamos. No tenemos en Brasil bases solo de arena, lo que existen son subbases solo de arena, pero tenemos, claro, mezclas, en algunos casos bases de mezclas de suelo y grava, ¿no? No es muy común, lo más común realmente es eso, la piedra triturada. Y bueno, el hecho es que cuando hay un material nuevo hay que investigar, ¿no? No digo que hagan una investigación de 4 o 5 años, pero sí, bueno, vamos a, eso que le mostré, ¿no? Vamos a hacer una caracterización normal, ¿no? Y en este caso, aprovechando la colocación del amigo Freddy, si tenemos finos, tenemos que ver qué tipos de finos son esos, ¿no? Si nos van a causar problemas o no. Y después de eso ahí vamos a aquello que les dije, considerando los espesores de campo, definir los porcentajes de carpeta y de base, de fresado y de base, y entonces con esos porcentajes y con la resistencia que queremos alcanzar, definir un porcentaje para el ensayo de compactación y después con ese porcentaje de ensayo de compactación y tratamos. O sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Lo que sí que es necesario, claro, algunos materiales exigen más atención, como es cuando sí tienen porcentajes elevados de finos. Eso sería, muchas gracias. Yo que agradezco. ¿Nadie más? Bueno, entonces terminando, agradezco la invitación del Colegio de Ingenieros Civiles de Tarija, la departamental de Tarija, ¿no? Siento mucho que me voy hoy mismo, me hubiera gustado quedarme más tiempo. De hecho, el doctor Rojas me reclamó, pero vas a Bolivia y no te quedas unos días en Sucre. Y bueno, mandó los pasajes, así no puedo decir nada, ¿no? Pero bueno, que me servirá también. Mirando lo que vi de Tarija hasta ahora me gustó mucho, que fue desde la ventana de mi cuarto vi montañas y un día muy bonito, y la arquitectura central también está muy linda, y de repente si consigo en algún momento pero espero de repente volver y tener más tiempo para convivir en esta ciudad que parece tan simpática. Muchas gracias.